Mi asesor fue el doctor Juan Camilo Cadavid Úsuga. Él es médico y oftalmólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, es subespecialista en córnea y cirugía refractiva de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú, y es docente de cátedra del Servicio de Córnea de la Universidad de Antioquia. Al doctor le agradezco su asesoría y acompañarnos el día de hoy. Entonces, la idea hoy es tratar de resolver tres preguntas. La primera es cuál es la importancia de este tema. La segunda, qué conocimientos previos necesito yo para enfrentarme a este paciente en el servicio de urgencias. Y la tercera es cómo podemos enfocarlo. Por último, vamos a resumir con unas conclusiones. Entonces, empecemos con la primera, cuál es la importancia de este tema. Y se reporta que los problemas oculares son un motivo de consulta en más o menos el 2 al 3%, tanto al médico general como al servicio de urgencias, y que en la semana se van a atender aproximadamente entre 4 y 10 pacientes. También es importante decir que el ojo rojo puede asociarse a una afección ocular que es externa o interna, pero que puede también deberse y asociarse a una enfermedad sistémica que se manifiesta principalmente en una zona alejada del ojo. Entonces es importante distinguir no solo qué diagnóstico va a ser benigno en la patología ocular, qué diagnóstico puede poner en riesgo la visión y también definir cuál es netamente ocular y cuál es una manifestación de una enfermedad sistémica. Por otra parte, perdón, es difícil estimar una prevalencia del ojo rojo porque la mayoría de cifras están subestimadas, esto asociado a la automedicación de tratamientos de venta libre. En 2019 reportaron que 144 millones de dólares fueron gastados en productos de venta libre para el cuidado ocular que incluyeron lágrimas artificiales, productos homeopáticos, vasoconstrictores y gotas antialérgicas. Por otra parte, en 2010, entre 2006 y 2011 en Estados Unidos se reportó que las principales causas de motivos de consulta por motivos oculares a urgencias fueron la conjuntivitis, las abrasiones corneales y los cuerpos extraños corneales. Y en un estudio australiano se reportó que el 64% de los pacientes con ojo rojo que eran tratadas por médicos de atención primaria fueron diagnosticados incorrectamente y que el 10% de estos pacientes tenían consecuencias clínicas graves. Entonces, ya que resolvimos la primera pregunta, vamos a la segunda y es ¿qué conocimientos previos yo necesito para enfrentarme a un paciente con ojo rojo en urgencias? Entonces, primero recordar un poco la anatomía ocular. El ojo es una esfera aproximadamente 24 milímetros de diámetro. Está situada entre la órbita piramidal. Tiene tres capas que son la esclera, el tracto uveal y la retina. La esclera es la capa más externa, corresponde como a la parte blanca del ojo, es resistente y es fibrosa y se continúa hacia anterior con la córnea y pues entre ellos está el limbo que contiene células que son responsables de la regeneración del epitelio. La capa media, que es esta de acá, vamos a ver que tiene tres partes. Está la coroides, el iris y el cuerpo ciliar. Entonces, la coroides es una de las capas de los vasos sanguíneos que tiene los vasos sanguíneos. El iris controla la entrada de luz por fibras musculares y el cuerpo ciliar se encuentra justo detrás del iris y es la responsable de producir el humor acuoso. La capa más externa entonces es la retina. Esta está compuesta por tejido nervioso altamente especializado que va a traducir pues, señales a través del nervio óptico al cerebro y pues la que nos permite ver. Y por otra parte, la circulación pues va desde la rama, la arteria oftálmica que proporciona la mayor parte a las estructuras orbitarias y es una rama de la carótida interna que se encuentra cerca del polígono de Wills. También el enrojecimiento va a reflejar una dilatación vascular por procesos que pueden ser inflamatorios del ojo o de tejidos circundantes. Y es importante decir que el dolor puede originarse en estas cuatro estructuras, en la córnea, en la conjuntiva, en el iris o por compromiso de la circulación como tal. Otra cosa importante es la presión de perfusión intraocular. Esta está definida por la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraocular y va a determinar la perfusión sanguínea en las estructuras oculares internas. La presión intraocular es necesaria para mantener la curvatura de la córnea y mantener los índices de refracción que sean pues como adecuados. Lo normal que nos reportan en la literatura es que sea de 16 más o menos 5 y siempre que esté por encima de 25 se va a considerar patológica. Es importante, pues, como decir que el ojo es un compartimiento que es relativamente poco distensible, que tiene unos volúmenes fijos, pero el humor acuoso y la sangre coroidea son los que van a cambiar y esos van a determinar, pues, como los cambios de la presión intraocular.
Cuando se altera el drenaje y aumenta la presión intraocular, pues puede comprometer el drenaje del humor acuoso y esto llevar como a patologías que vamos a ver más adelante, como el glaucoma de ángulo estrecho. Entonces, ¿cómo podemos enfocarlo nosotros desde el servicio de urgencias? Y lo primero siempre es hacer un interrogatorio adecuado, buscando una historia clínica que nos lleve a pistas de un diagnóstico. Entonces, podemos preguntar cuándo inició, si esto es agudo, es crónico, cuánto lleva, con qué se asocia. Lo segundo es si se asocia a dolor o fotofobia. Por ejemplo, la piescleritis y la conjuntivitis pueden dar sensación de cuerpo extraño que es moderado o sensación de cuerpo, pues, o que va a ir mejorando con el tiempo. La queratitis viral puede presentarse con irritación. La fotofobia, recordemos que puede ser directa o consensual. Directa cuando yo alumbro el ojo afectado y duele. La consensual es cuando hago el ojo contralateral. Y cuando esto se presenta de forma unilateral, podría hacerme orientar a un proceso como una uveitis o una uveitis y definir pues como investigaciones adicionales. También la abrasión corneal puede asociarse, por ejemplo, a dolor severo, pero normalmente va a desaparecer en 48 horas. La tercera pregunta es qué síntomas asociados tiene. Entonces, si el paciente se presenta con dolor de cabeza, con vómito, hay que pensar en glaucoma de ángulo cerrado. Si el paciente se presenta con síntomas respiratorios, hay que pensar en conjuntivitis. Pues, si ha presentado trauma, alguna exposición, alguna cirugía o usa lentes de contacto? Entonces, un trauma leve puede hacernos sospechar de una abrasión corneal, un cuerpo extraño en pacientes que trabajan con alguna exposición específica como metales o luz ultravioleta. Un trauma moderado o grave me tiene que hacer sospechar una ruptura ocular o una iritis traumática. Un paciente que tenga cirugías previas hay que descartar que no tenga una endoftalmitis o también, dependiendo de la exposición, quemaduras químicas o conjuntivitis químicas. Los pacientes que tienen lentes de contacto pues aumentan el riesgo de queratitis infecciosa, principalmente por pseudomonas. Y por último, ¿qué factores de riesgo tienen? Entonces, la episcleritis, la escleritis y la uveitis, principalmente la escleritis y la uveitis, se asocian a condiciones que son autoinmunes y reumatológicas, pacientes con lentes de contacto, lo que dijimos, y pacientes que tengan como medicamentos. Por ejemplo, los anticoagulantes se pueden asociar a hemorragias subconjuntivales y el topiramato se puede asociar a ángulo estrecho. Lo segundo que tenemos que hacer es un examen físico adecuado y este debe comenzar por una agudeza visual. Esta va a determinar la prioridad del paciente. Recordar que la agudeza visual se debe hacer con los propios lentes del paciente correctivos. En caso de que no contemos con esto, se debe usar el agujero estenopeico para quitar pues como el defecto correctivo y en caso de que el paciente mejore con el agujero estenopeico, pues el problema es de refracción. También hay que ponerle medicamentos pues, o anestésicos porque las molestias, por ejemplo, por abrasión, van a hacer que el paciente no haga un examen adecuado y nos dé unos falsos negativos. Pues, se puede hacer de diferentes formas, así como le estamos viendo en la imagen, donde al menos 4 de cada 5 respuestas deben ser correctas para que se considere esa lectura. Y en caso de que el paciente no esté viendo pues como las letras como tal, podemos hacerlo con movimientos de las manos a 60 centímetros o con percepción de la luz a 90 centímetros. Hay que hacer un examen físico completo donde incluyamos también los párpados, las pupilas, hacer comparación, buscar, por ejemplo, lesiones compatibles con herpes o un eritema, un edema que me haga sospechar celulitis periorbitaria, orzuelos, conjuntivitis. También hay que mirar si tiene respuesta anestésica tópica. El dolor debería mejorar si es secundario a una lesión en la superficie corneal, por ejemplo, con abrasiones de la córnea. Cuando hay mejoría del dolor, pues nos da como un parte de tranquilidad, pero también hay que pensar como en úlceras, en queratitis bacteriana, en cuerpos extraños, en queratitis viral. Y es importante recordar que no debemos dar de alta a un paciente con anestésicos tópicos porque son tóxicos para el epitelio corneal. Otro de los exámenes que podemos hacer es la respuesta a fenilefrina, que ya va a distinguir entre epiescleritis y escleritis. El enrojecimiento en la epiescleritis pues va a mejorar con la fenilefrina porque los vasos epiesclerales se van a contraer. Y este examen solo se puede hacer si ya descubrimos o pues tenemos certeza de que la presión intraocular es anormal porque puede exacerbar un glaucoma de ángulo estrecho. Otras cosas que debemos hacer en el examen físico, pues la lámpara de hendidura sería un éxito para nosotros, pero no contamos con este servicio, pues con este herramienta del servicio de urgencias.
Aquí eso lo que van a identificar es que tengan células o destellos en la cámara anterior y esto va a significar un proceso que sea inflamatorio. Entonces, el 75%, por ejemplo, de las queratitis bacterianas no tendrán inflamación de la cama anterior, pero uno siempre que encuentre células y destellos debe solicitar valoración por oftalmología. Nosotros, como no contamos con la lámpara ventidura, perdón, podemos examinar al paciente con el oftalmoscopio en busca, por ejemplo, de hipopio, que es la acumulación de pus, de leucocitos, fibrina, otros componentes que se presentan en la cámara anterior que está ubicada entre la córnea y el iris. Otro examen es la fluoresceína. Esta se utiliza para identificar defectos del epitelio corneal, como una abrasión corneal o con defecto de la córnea, que es asociada a un infiltrado, por ejemplo, en queratitis microbiana. Entonces aquí vemos ramificaciones con bulbos terminales que nos deben hacer pensar en herpes. La presión intraocular, entonces la tonometría sigue siendo uno de los métodos que es más sencillos para determinar si el paciente tiene glaucoma, pero hay pacientes que tienen glaucoma y tienen presión intraocular normal y hay pacientes que tienen presión intraocular elevada sin glaucoma. Hay tres tipos de tonómetros, entonces tonometría por impresión, que es la primera imagen aquí. La segunda, pues puede ser sin contacto, que es soplo de aire que se da principalmente en los niños, y la tonometría por aplanación con la lámpara de Hendiruda, pero nosotros no tenemos estas herramientas en urgencias. Entonces lo que podemos hacer nosotros es con los dedos índices, vamos a utilizar los dos, uno va a fijar el globo ocular y el otro va a realizar una presión tratando pues de comprimirlo. Y esto lo va a hacer comparativo con el ojo contralateral del mismo paciente. En caso tal de que el ojo esté más duro, pues uno puede pensar que la presión intraocular está elevada y el normal pues va a estar más blando como tal. Entonces, ¿cuáles son las patologías asociadas al ojo rojo que pueden consultar? Este es un algoritmo que me pareció interesante, parte de si el paciente se asocia a dolor o no. Entonces, si el paciente tiene dolor severo o moderado, si tiene cambios en la visión, en las pupilas o en la córnea, definitivamente debe ir al servicio de oftalmología. En caso de que tenga dolor moderado o leve, entonces vamos a mirar si la hiperemia es focal o difusa. Si es focal, vamos a pensar en episcleritis. Si es difusa, vamos a mirar si tiene descarga. Y esa descarga vamos a mirar si es intermitente, se asocia más a ojo rojo. Si es continua, pues entonces vamos a mirar qué tipo de descarga tiene. Si es acuosa o serosa y está asociada a prurito, puede ser por conjuntivitis, tanto viral como alérgica. Y si es mucopurulenta, puede ser más asociada a conjuntivitis bacteriana. Entonces hoy les traje una revisión de los motivos de consulta más comunes. Haremos énfasis en los que debemos tener diagnósticos tempranos y pues lo que va a significar un inicio o un requerimiento de inicio de tratamiento que sea oportuno y que sea adecuado. Empezamos con la hemorragia subconjuntival. Es una acumulación de sangre que es roja, brillante, que está justo por debajo de la conjuntiva vulvar. Se presenta como resultado de una ruptura de capilares esclerales que puede presentarse tanto de forma espontánea, traumática o de etiología sistémica. En traumas no solamente es por trauma como tal, sino también por maniobras menores como valsalva, aumento de la presión o toser. Entonces, esta se asocia a que no se presenta con dolor, no hay fotofobia, no hay respuesta a la anestesia ni a la fenilefrina, no tiene cambios en la agudeza visual, la cámara anterior está clara y no hay cambios o no hay captación con la fluoresceína. En cuanto a las etiologías sistémicas, pueden asociarse tanto a tumores, trastornos inflamatorios, diabetes y la hipertensión es la que más correlación tiene, pero permanece como desconocida la causa en un 40% de los pacientes. Se reporta que las etiologías sistémicas pues, van a ser más asociadas a la fragilidad de los vasos conjuntivales como en el resto de los vasos. Entonces, reportan que alguien con hipertensión, ya sea controlada o no controlada, puede tener hemorragias subconjuntivales por los cambios microvasculares que presentan como tal, y que todos los pacientes que tengan hemorragia subconjuntival deberían tener como una revisión de su presión arterial sistólica. En cuanto a la conjuntivitis, entonces es la inflamación de la conjuntiva. Esa es una membrana que es fina, que es transparente y que recubre el párpado sobre la esclera y va hasta el limbo. Perdón. Esta inflamación va a provocar una dilatación de los vasos, por lo que se va a presentar inyección conjuntival. Se puede asociar a secreción purulenta. Aquí debemos pensar principalmente en las etiologías bacterianas, como son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, la Neisseria y la clamidia. En cuanto a secreciones de predominio hialina, vamos a pensar más en etiología viral y el 90% de estos va a ser por adenovirus. Entonces no se presenta con dolor o el dolor es mínimo, no hay fotofobia,
se reduce la irritación con la respuesta anestésica, hay leve mejoría con la fenilefrina, no hay cambios visuales, la cámara anterior va a estar clara y la fluoresceína no va a tener captación. Hay una conjuntivitis que es alérgica, también puede ser un motivo de consulta, pero principalmente en primeros niveles de complejidad. Se va a asociar a prurito, epífora y rinorrea, hay inyección conjuntival bilateral, puede haber secreción de harina y edema palpebral y el tratamiento va a ser pues como bloqueadores de la histamina, estabilizadores de mastocitos y esteroides solamente lo va a definir el oftalmólogo dependiendo de la severidad. En cuanto a la conjuntivitis viral, pues hablemos primero del adenovirus. El paciente va a presentar un compromiso principalmente en un ojo, a los días se va a extender al ojo contralateral, puede tener asociado infección respiratoria y adenopatías. Cuando hacemos el examen físico podemos encontrar folículos de la conjuntiva palpebral y aquí importante que ellos van a tener como mucha secreción, puede que cuando parpadee mejore la visión borrosa. En caso de que el parpadeo no mejore esto, pues debemos pensar en otros diagnósticos y el paciente debe ser valorado por el servicio de oftalmología. En cuanto al herpes, entonces se asocia como los mismos síntomas, dolor, ardor, sensación de cuerpo extraño, epífora y disminución de la agudeza visual. Cuando hay compromiso de la rama oftálmica puede afectar el ojo y se puede presentar, perdón, el signo de Hutchinson, que es este punto que ven acá en la nariz. La idea es que tratemos con el ciclovir al 3%, aplicar 5 veces al día, pero en caso tal de que se presente como con este paciente, con compromiso también cutáneo, pues hay que darle tratamiento oral y aquí ya no se requiere tratamiento oftalmológico. También puede dar, como vemos en esta imagen, queratoconjuntivitis o queratoveitis y pueden encontrarse estas ramificaciones que van a asimilar como una medusa. La bacteriana, como dijimos, puede dar por múltiples bacterias, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Puede dar un inicio abrupto, lagrimeo e irritación ocular, se propaga entre los ojos en 48 horas y va a presentarse con costras matutinas y dificultad para abrir los ojos y secreción purulenta. Hay que poner el antibiótico tópico, pero esto en realidad lo que va a hacer es acortar el tratamiento y disminuir la propagación. El que más recomiendan es tobramicina y hay que hacer una nueva valoración si el paciente a los 3 o 4 días no mejora. En cuanto a los pacientes que tengan lentes de contacto, pues como habíamos dicho antes, las infecciones principalmente van a ser por pseudomonas y aquí pues lo que recomiendan es manejo con quinolonas. En cuanto a la conjuntivitis, pues de otro tipo de bacterias tenemos la conjuntivitis gonocócica, es una entidad que es poco frecuente pero que es muy grave, se asocia al contacto directo con secreciones que son geniturinarias y se manifiesta con una conjuntivitis hiperaguda purulenta. Aquí el problema es que esta bacteria tiene enzimas que son proteolíticas, que tienen la capacidad de generar afectación de la córnea, desarrollar queratitis, adelgazamiento y llevar incluso a perforación corneal con ceguera que es tan rápido como en un plazo de 24 horas a 48 horas. Entonces, esto es una enfermedad que en realidad es una urgencia oftalmológica. Y ante la presencia de una conjuntivitis purulenta, o pues como la vemos bien en esta imagen, debemos hacer pues como sospechar este germen y realizar una tinción con un granicultivo microbiológico que sea adecuado, como un Taller Martin que sea modificado y sea suplementado con agar chocolate. Siempre que tengamos un paciente con una sospecha de conjuntivitis gonocócica que se presente como estamos viendo en la imagen, debemos sospechar una coinfección hasta en un 30-40% con Clamidia trachomatis y por lo tanto debemos dar tratamiento para ambas. El tratamiento empírico va a depender si hay o no perforación corneal. Entonces, en caso de que no haya perforación, yo voy a poner tratamiento ambulatorio sistémico, 1 gramo intramuscular de ceftriaxona, dosis única, y acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. Pero en caso tal de que el paciente tenga perforación, yo debo dejarlo con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas endovenoso y definir la del saco conjuntival. Claramente, este paciente debe verlo de forma prioritaria en el servicio de oftalmología. En cuanto a las queratitis, entonces esta se define como un defecto del epitelio corneal, es causada por abrasiones o cuerpos extraños. Se va a presentar con dolor que es moderado a intenso, pero que dura menos de 48 horas. La fotofobia puede estar presente. Hay leve mejoría con la anestesia, hay leve mejoría con la fenilefrina. La agudeza visual va a comprometerse dependiendo de la ubicación de la lesión,
La cámara anterior va a estar clara y la fluoresceína va a tener captación en el sitio de la abrasión. Los factores de riesgo son el trauma, el uso de lentes de contacto, el sexo masculino en pacientes jóvenes y que trabajan en construcción o en manufactura. Aquí importante es hacer una eversión completa de los párpados para buscar cuerpos extraños y descartar trauma penetrante, aliviar el dolor, poner profilaxis antibiótica dependiendo del paciente. Entonces, si tiene lentes de contacto, pues como dijimos, quinolonas, y si tienen traumas vegetales, este paciente debe verlo de forma prioritaria a oftalmología para que definan si requiere tratamiento antihongos. La keratitis también puede presentarse como una úlcera. Esta es causada por lesiones que son directas o secundarias a infecciones que pueden ser bacterianas, fúngicas o virales. Puede ser por estafilococo aureus, estafilococo coagulasa negativo y pseudomonas aeruginosa. Y estas últimas son como las más aisladas en las keratitis bacterianas en pacientes de lentes de contacto. El examen puede imitar completamente al de una conjuntivitis, por lo que es importante tener como un alto índice de sospecha en pacientes que tengan dolor y factores de riesgo. Y los factores de riesgo entonces van a ser el uso de lentes de contacto, el trabajo agrícola, el trauma ocular, incluida la abrasión de la córnea, el uso de esteroides, las enfermedades sistémicas, principalmente la diabetes, cirugías oculares previas y enfermedad crónica de la superficie ocular. Y reportan que hasta el 40% de los pacientes que tienen una úlcera, las lesiones van a ser menores de 5 milímetros, lo que va a dificultar pues la evidencia con la fluoresceína como tal. Entonces, estas se asocian a dolor que es severo, la fotofobia está presente, hay mejoría del dolor con la anestesia, hay leve mejoría con la fenilefrina, la agudeza visual va a estar comprometida dependiendo de la ubicación, la cámara anterior puede tenérselas en un 25% y pueden tener hipopión como en esta imagen, y la fluoresceína pues tiene captación del sitio de la abrasión. Tratamiento pues antibiótico y pensar que tienen complicaciones que puede ser la pérdida del eje visual con obviamente la pérdida de la visión y perforaciones oculares. Si es por herpes, entonces se encuentran defectos como vimos, como dendritas con la tinción de fluoresceína y hay que poner aciclovir al 3% 5 veces al día y esto es importante que lo vea el oftalmólogo de forma prioritaria. En cuanto a los cuerpos extraños corneales, entonces este tipo de lesiones puede también asociarse a ojo rojo. Aquí se presenta con sensación de cuerpo extraño asociado a dolor y epífora. Y es importante pues contestar estas dos preguntas. ¿Cuál es la velocidad del desplazamiento del objeto hacia el ojo y qué tipo de objeto tiene? Porque esto me va a hacer pensar como si hay que hacerle un examen detallado para descartar penetración y dependiendo del objeto que causó la lesión y el momento hay que mirar como las pistas de el riesgo del espectro microbiano que yo tengo que utilizar. Por ejemplo, cuando hay material vegetal, pues ahí puede haber sobreinfección por hongos. Entonces debemos hacer una agudeza visual adecuada, una versión de los párpados. La versión de los párpados podemos hacerlo después de unas gotas de anestésico para tratar de mirar si podemos hacer una extracción del cuerpo extraño con el de un hisopo. Ese hisopo pues debe estar impregnado en solución salina estéril o con una aguja hipodérmica y debemos retirar tanto el cuerpo extraño como el anillo de oxidación y hacer la tinción de fluoresceína para hacer la prueba de Seidel, que es poner como la fluoresceína y en caso tal de que haya una perforación, entonces va a salir humor acuoso y ese humor acuoso va a barrer la fluoresceína como tal. Hay que poner antibiótico, hay que poner lubricante ocular y en caso de tal de que el paciente esté perforado o tenga sospecha de perforación, entonces debemos dar manejo sistémico con ciprovenosa. La pesclaritis es otra condición inflamatoria, puede asociarse a procesos pues, como de ojo rojo, normalmente es benigna. Aquí la capa delgada que cubre la esclera se inflama y eso es un tejido que es vascularizado. Los factores de riesgo son el sexo femenino un 70%, la edad, principalmente la quinta década de la vida, las enfermedades autoinmunes y normalmente el enrojecimiento puede ser por la zona como interpalpebral. Se asocia perdón, a dolor leve, no hay fotofobia, puede mejorar el dolor con la anestesia, hay respuesta a la fenilefrina y esto lo va a diferenciar de la escleritis que no tiene respuesta a la fenilefrina. Entonces aquí nosotros ponemos una gota de fenilefrina y después de unos minutos el ojo se pone completamente blanco. La cámara anterior va a estar clara y no hay captación de con fluoresceína.
Y la escleritis, pues se define como una inflamación de la esclera, normalmente es asociada a una enfermedad sistémica autoinmune. El 50% de los pacientes con escleritis anterior van a presentar como enfermedades como artritis reumatoide, granulomatoses con poliangiitis, y el 4 al 10% van a ser por procesos infecciosos asociados. Y existen tres tipos de escleritis: anterior, que puede ser difusa, anular y necrosante, y la posterior. La esclerosante puede presentar un dolor muy intenso y tiene el peor pronóstico. La escleritis se va a presentar con dolor intenso, la fotofobia puede estar presente, puede haber respuesta o no a la anestesia, no hay respuesta a la fenilefrina, la agudeza visual va a estar normal o disminuida, la cámara anterior va a estar clara y la fluoresceína pues va a tener compromiso si hay queratitis periférica. Cuando hay escleritis que empieza a presentar un adelgazamiento como tal de la esclera, y esto lo que va a hacer es que se exponga la coroides, como vemos en esta imagen, va a haber una coloración azulosa. Esto es un signo de gravedad, dado que puede ir progresando y presentar como una perforación. Entonces, como habíamos dicho, la escleritis siempre hay que sospechar una enfermedad sistémica y se puede vivir en anterior. Entonces, la difusa es edema extenso, congestión de los vasos con margen mal definidos; la nodular, nódulos focales bien definidos asociados a edema; la necrosante, área avascular con necrosis escleral, inflamación de la esclerótica circundante; y la posterior es una afectación posterior, la inserción de los músculos, y puede asociarse o no a cambios en la visión. Este es un reporte de caso que me encontré, perdón, de un paciente que tiene 33 años, consultó al servicio de urgencias con dolor en ojo izquierdo de 4 semanas de evolución, tenía inyección conjuntival difusa y tenía conservación perilímbica y edema escleral. Entonces le hicieron un POCUS y encontraron un engrosamiento difuso de la pared del globo ocular, que como el signo pues, sintomático, con una fina capa de líquido posterior al globo ocular y un leve aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces, con una ecografía, lo que hicieron fue encontrar un engrosamiento de la parte posterior. Miren que se ve también líquido libre y esto se conoce como el signo de la T, y el nervio estaba pues que medía más o menos 3 milímetros. Entonces, estos hallazgos pues, pueden hacernos sospechar a nosotros en urgencias una escleritis posterior y definir pues, si el paciente requiere valoración prioritaria por servicio de oftalmología. Otros hallazgos que encontré que se pueden encontrar en la ecografía es el desprendimiento de retina y nódulos esclerales. En cuanto al tratamiento, entonces remisión prioritaria a oftalmología, a interna o reumatología. Si es una episcleritis, podemos dar AINES tanto orales como oculares, lubricante ocular, y si hay recurrencia, debemos remitir a oftalmología como tal. En caso de que sea una escleritis, entonces si es difusa y nodular, AINES, esteroide tópico o inmunosupresor, y siempre que sea necrosante, como lo vemos en esta imagen, donde ya está a punto de perforarse, entonces tenemos un esteroide, hay que poner esteroide de forma emergente porque hay que tratarlo como una vasculitis de vasos intermedios, y ese paciente debe ser prioritario para interna y reumatología. En cuanto a la uveitis, entonces también llamada iritis, esta no es una verdadera emergencia ocular, sino que tenemos que preocuparnos porque es una patología como una manifestación de patología sistémica. Y por definición, pues la uvea es la parte intermedia del ojo, incluye el iris, el cuerpo ciliar coroides, y se va a asociar con presencia de células o destellos como tal. Para hacer el diagnóstico de la uveitis, nosotros necesitamos una lámpara de hendidura, entonces no es un diagnóstico que se haga en el servicio de urgencias. Pueden presentarse con marcada inyección conjuntival, enrojecimiento notable intenso alrededor y después de la periferia del limbo, y también se pueden asociar a dolor intenso con la exposición al sol, tanto directa como consensual. Puede ser anterior. Aquí el ojo se presenta con ojo rojo, muy doloroso, con fotofobia, inyección conjuntival, visión borrosa, dolor con irradiación a la zona periorbitaria, empeora con los movimientos, hay hiperemia cerca al limbo. Una cosa muy importante es que la pupila va a estar contraída y eso nos puede diferenciar del glaucoma que vamos a ver más adelante. Puede estar irregular y con pobre respuesta a la luz. Y en la posterior se van a ver como moscas volantes, cambios visuales y un dolor que no es significativo. Hay que remitirlo a oftalmología, pues hay que mirar que no tenga patologías asociadas. Y el tratamiento va a ser esteroide tópico, entonces esto solo debe realizarse
con oftalmología, ya que si tiene como una keratitis por herpes simple, puede empeorar el pronóstico. Y también hay que poner como dilatadores ciclopégicos porque cuando se contrae la pupila, puede presentarse como una cicatrización del iris del cristalino, forma sinequias, y es ideal que el paciente permanezca con la pupila dilatada para que no pierda la visión. Esos pacientes deben ser valorados por oftalmología en un periodo de 24 horas. En cuanto al glaucoma, entonces, este es un grupo de trastornos oculares que se caracteriza por un deterioro progresivo del nervio óptico, lo que puede provocar pérdida de la visión. Existen dos tipos, el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. El que hablaremos el día de hoy principalmente es del glaucoma de ángulo cerrado por su presentación aguda y lo que puede asociarse a pérdida de la visión. Entonces aquí vemos unas imágenes. En la primera, la salida normal del humor acuoso. En la segunda estamos viendo como un glaucoma primario, pero del ángulo abierto, donde la salida del humor acuoso se presenta, pero está disminuida. Y en esa tercera, donde definitivamente se posiciona el iris en una posición que no deja permitir, pues no permite la salida del humor acuoso, y esto se asocia a un glaucoma de ángulo cerrado. Se presenta cuando el tejido periférico del iris bloquea el drenaje líquido de la cámara anterior, entonces se da más con miradas en la noche, medicamentos, cambios en la acomodación. Recordar que si los pacientes tienen cirugías de cataratas ya no van a ser glaucoma de ángulo estrecho, y los factores de riesgo van a ser mujeres que tengan más de 50 años, que tengan una cámara anterior estrecha y que tengan hipermetropía. El diagnóstico se hace cuando tenga una presión intraocular más de 21 milímetros de mercurio, y se va a presentar con un dolor intenso, una inyección conjuntival, disminución de la agudeza visual, edema de la córnea, una cámara anterior que sea estrecha, una pupila semimidriática no reactiva. Entonces aquí está la diferencia. En la uveitis teníamos una pupila miótica, aquí una semimidriática no reactiva y un tono digital que esté aumentado. Recordar que se hacen pues como comparando ambos ojos del paciente. Aquí vemos algunos hallazgos que podemos encontrar en el examen físico. Este es con la lámpara de hendidura, pues un ángulo estrecho, un ángulo abierto. Aquí con el oftalmoscopio lo que podemos hacer es alumbrar en el ojo sano de forma lateral para mirar si el paciente tiene como unas cámaras estrechas. Si se alumbra, pues como todo el ojo no es cámara estrecha, y si se alumbra a la mitad, pues se asocia a una cámara estrecha como tal. También edema de la córnea, inyección conjuntival y una pupila semimidriática, si ustedes me creen, no reactiva. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del glaucoma del ángulo estrecho? Me disculpo antes de esa diapositiva porque sé que va a ser muy cargada, pero era para mirar como todo lo que nosotros debemos hacer de forma prioritaria por el paciente para tratar de pues como preservar el ojo y la visión. Entonces, lo primero es poner esteroide, para desinflamar, poner manitol para disminuir rápidamente el volumen acuoso. La pilocarpina nos va a ayudar a hacer miosis y prevenir el bloqueo contralateral. Esta es la única que se debe aplicar en ambos ojos. La acetazolamida para bloquear la producción de humor acuoso por anhidrasa carbónica. El timolol bloquea también la producción de humor acuoso por AMP cíclico. La brimonidina también disminuye la producción de humor acuoso. La dorzolamida también hace el mismo efecto por anhidrasa carbónica. Hay que prevenir como el efecto pues, de Valsalva. Hay que poner antieméticos y analgésicos para que no aumente la presión intraocular, y ese paciente tiene que tener remisión urgente a oftalmología para que hagan una iridotomía, que es lo que ven en esta imagen. En cuanto a la endoftalmitis, es como la última patología de la que hablaremos del día de hoy. Entonces se define como una infección bacteriana o fúngica que afecta al humor vítreo o acuoso. Los factores de riesgo de esta van a ser cirugías, traumas oculares penetrantes, infecciones corneales, inyecciones intravítreas, pero también en pacientes que estén hospitalizados, catéter venoso central, nutrición parenteral y antibióticos de amplio espectro. Si no se trata de forma adecuada y tempranamente, eso puede producir una panoftalmitis que va a requerir como una evisceración o enucleación, pues como el globo ocular. Reportan que entre el 40 y el 80% de estos casos se presentan como complicaciones posoperatorias oculares, pero también hay endoftalmitis endógenas que se define como una infección que se propaga de forma hematógena al ojo y presenta hasta el 20% en los casos pues, de endoftalmitis como tal. La mitad del 20% van a ser bacterianas, mientras que la otra mitad pueden ser fúngicos. Y aquí lo que pasa es que hay como un microorganismo viaja de forma hematógena. A medida que él viaja,
llega pues como al torrente sanguíneo, invade la coroides, se disemina la retina y finalmente pues va a infectar el humor vítreo. En cuanto es que se presenta posterior a una cirugía, puede presentarse entre 2 a 7 días, pero por trauma puede ser tan rápido como 24 horas. Aquí vemos pues cómo podemos hacer nosotros el diagnóstico tempranamente en urgencias. Entonces, como es una inflamación vítrea, se van a encontrar como unos ecos puntuales en la cavidad vítrea con amplitud pues como de leve que a moderada. Vemos, por ejemplo, en esta imagen que hay una vista del globo ocular del ojo afectado con múltiples compromisos a nivel de diferentes planos, tanto en la parte anterior como en la posterior. Utilizamos una sonda lineal a la cabecera del paciente y se va a encontrar residuos hiperecóicos complejos en la cámara posterior, que son las flechas rojas, y en la parte que son las estrellitas amarillas vamos a ver residuos hiperecóicos en el cristalino. Así es como se debería ver un globo ocular normal. Entonces aquí vemos en la cámara anterior, aquí vemos el cristalino, la cámara posterior y vemos que está con el humor vítreo que es anecoico. También pues vemos que el globo ocular está como no se define adecuadamente y cuando uno pone un Doppler pues va a ver que no tiene como un flujo vascular adecuado. En cuanto al tratamiento, entonces hay que poner antibióticos sistémicos. Esto está muy debatido para la endoftalmitis exógena porque la mayoría de los antibióticos no tienen penetrancia intraocular. Los que mejor alcanzan niveles son como las fluoroquinolonas, el meropenem y el linezolid, pero esto pues debe definirlo el oftalmólogo como tal. Y cuando es exógena, pues en realidad los antibióticos no han demostrado que cambien el pronóstico visual al final de pues como de todo el tratamiento. En cuanto a la endógena, pues los antibióticos sistémicos junto con los antibióticos intravítreos que los debe poner el oftalmólogo como tal, pues sí han disminuido la tasa de evisceración y de enucleación. También se puede poner como esteroides como antiinflamatorios, como el acetato de prednisolona al 1% y ciclopédicos para evitar que no se producen como las sinequias que ya habíamos hablado. Y esto también es una urgencia oftalmológica. En cuanto a las conclusiones, entonces, lo primero es definir, tengo un paciente con ojo rojo, esto se asocia a dolor. Si no se asocia a dolor, entonces tiene hiperemia conjuntival, hay secreción, prurito lagrimeo, será una conjuntivitis. Si sí tiene dolor, hay que ponerle un examen con fluoresceína. Si es positivo, preguntar si hay trauma. Si no tiene trauma, puede ser una keratitis o una úlcera corneal. Si sí tiene trauma, puede ser una erosión corneal, una laceración de la conjuntiva. Si la prueba con fluoresceína es negativa, preguntar si el paciente tiene cirugías previas o un foco séptico. Si la respuesta es sí, ¿será que mi paciente tiene endoftalmitis? Y si la respuesta es no, entonces mirar. Tiene hiperemia sectoral y responde la fenilefrina, es epiescleritis. No responde, es una escleritis. Si tiene hiperemia ciliar mixta y tiene fotofobia y una pupila que es más miótica, puede ser una uveitis. Y si tiene edema corneal, midriasis y una presión intraocular alta, hay que descartarle un glaucoma. Por último, entonces, este es un motivo de consulta frecuente en urgencias. No solo se debe pensar en patologías oculares, sino también en patologías sistémicas. Se debe buscar diferenciales que requieran atención oportuna y algunas patologías van a requerir remisión urgente a oftalmología, no todas. El POCUS es una herramienta que nos puede orientar en algunos diagnósticos y en caso de dudas es importante siempre buscar una segunda opción, pues una segunda observación del ojo y consultar a un experto amigo. Muchísimas gracias y abrimos como el espacio para los comentarios, las preguntas y ya. Buenos días. Buenos Vale, días, doctor. bien, súper bien. Muy bien enfocado, pues, la revisión. Realmente, esto es un tema, pues, que lo importante es identificar qué paciente realmente tiene una patología que pueda comprometer tanto la agudeza visual como, digamos, otras estructuras extraoculares o a nivel sistémico. Porque en la mayoría de casos de los pacientes que consultan por ojo rojo, pues, van a ser causas que no están poniendo en riesgo ni su visión ni su vida. Pero patologías, pues, como lo que mostrabas de escleritis, esos pacientes que se presentan con ese compromiso necrotizante de la esclera, que bien lo dijiste, se asocia más que toda una vasculitis vaso intermedio, pues el manejo multidisciplinario a nivel hospitalario, pues
le va a cambiar tanto el pronóstico hacia ojo como el pronóstico sistémico de ese paciente. Identificar también muy bien factores de riesgo que predispongan a algún tipo de patología. Los lentes de contacto para nosotros es un factor de riesgo muy importante, pues porque es la entrada para muchos microorganismos. El herpes, que realmente se puede presentar de cualquier forma. Herpes a nivel ocular puede hacer cualquier tipo de lesión, desde el párpado, la conjuntiva, cualquier tipo de afección corneal, desde el epitelio hasta el endotelio, inclusive puede hacer retinitis necrotizantes, entonces puede hacer una necrosis extensa de la retina. Entonces, bueno, eso pues es un gran simulador de cualquier tipo de patología. Identificar sobre todo, por ejemplo, glaucomas o uveitis, que es como los diagnósticos como diferenciales importantes ahí en ojo rojo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario? Doctora Valentina, buenos días. ¿Aló, sí me oye? Sí, señor. Pues se escucha como mucha interferencia, pero sí. Ya no. Ahí me oye. Sí, creo que ahí sí. De una. Vale, muchas gracias por la presentación. Yo te tenía una pregunta para uno que siempre le toca en urgencias, como evaluar a los pacientes, y aún veía el algoritmo que tenías, que realizaste al final de la presentación. Quería preguntarte si conoces o si tienes, no sé, a la mano al momento de hacer ese algoritmo. A uno siempre, o por lo menos a mí, le parece uno complejo la cantidad de puntos donde uno tiene que tener en cuenta pues todo para poder llegar como tratar de hacer un diagnóstico, ¿cierto? Hay unos que son relativamente simples, que sea historia de trauma, la aparición de secreciones, pero definitivamente hay veces que ya se vuelve más complejo, ¿cierto? Entonces, quería preguntarte la utilidad de tener algoritmos o esquemas diagnósticos para uno no olvidar o no perder algún dato en el examen o que no se le pase algo importante por alto, ¿cierto? Bueno, profe, en realidad ese esquema que les mostré fue como un esquema que construí cuando roté por oftalmología y me parece que definitivamente nosotros sí deberíamos tener ayudas cognitivas que nos recuerden como qué patologías y qué hallazgos al examen físico me pueden hacer sospechar cierta patología. El examen físico en realidad y el interrogatorio me van a casi que a llevar al diagnóstico, entonces como tenerlo a la mano para mirar qué tengo que buscar y cuando lo encuentre qué es y qué debo hacer rápidamente, a quién tengo que mandar al oftalmólogo, a quién posiblemente le pueda dar manejo y que hagamos valoración como pues por consulta externa por oftalmología. Pero yo sí creo que nosotros deberíamos utilizar más las ayudas cognitivas y esta es una que yo realicé como para mí cuando estaba rotando por oftalmo.